De la FACH, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo ve en la imagen, anunciará el envío de ayuda humanitaria hasta Haití. Recordemos, país azotado recientemente por un terremoto 7.2 en la ciudad de Los Cayos, que ha provocado desolación entre personas que buscan a sus familiares entre los escombros. Varios países han comprometido su ayuda para la isla caribeña, que 11 años después de otro terremoto y a casi un mes de haber sufrido el crimen de su primer mandatario, sufre con un nuevo desastre natural. Incluso ayer el canciller Andrés Alamán anunció el apoyo que dará el gobierno chileno, lo que se concreta ahora con el avión de la Fuerza Aérea que llevará recursos y artículos de primera necesidad. Escuchemos al presidente de la República, Sebastián Piñera. Que significa una verdadera tragedia humanitaria, en términos de pérdidas de vidas, que ya son cientos, y también destrucción de escuelas, hospitales, viviendas, infraestructura. Por estas razones, he conversado hoy día con el primer ministro de Haití para poder acordar y coordinar la ayuda humanitaria que el pueblo haitiano necesita con tanta urgencia y con tanta desesperación. Por eso esta noche estamos enviando un avión Boeing KC-135 con más de 16 toneladas de ayuda humanitaria, medicamentos, elementos sanitarios, alimentos, aguas y otros hechos y cosas que son necesarias hoy día en Haití. Adicionalmente, he conversado hoy día con los presidentes de Panamá y de Costa Rica para poder coordinar que Chile provea el transporte aéreo de la ayuda humanitaria que ellos también van a enviar a Haití. Los chilenos sabemos y conocemos lo que significa un terremoto devastador y lo que significa en términos de sufrimiento y dolor para las personas que tienen que vivir esas adversidades. Y por eso tenemos todas las razones del mundo para hoy día acompañar, solidarizar y ayudar al pueblo haitiano en estos momentos de tanto dolor y de tanta angustia. Por eso nos sentimos contentos de poder ayudar y hacerlo en forma oportuna. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, presidente, también a los ministros y a las autoridades que hoy nos acompañan. De esta manera, damos por finalizada esta actividad y el embarque partirá dentro de las próximas horas rumbo a Haití. Muchas gracias, muy buenas noches. Escuchábamos al presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciar este embarque de 16 toneladas de ayuda que va, obviamente, en ayuda de las personas más golpeadas, damnificadas por este sismo, este terremoto ocurrido en Haití el día de ayer, 7.2. Hasta el momento las cifras dan cuenta de más de casi 1.300 fallecidos. Aparte de la ayuda, el presidente anunció coordinación con Panamá y Costa Rica para también prestar ayuda aérea y también soporte terrestre para poder llevar parte de la ayuda humanitaria de esos países a través de naves chilenas hacia Haití.